Bueno, empezamos entonces. Estoy compartiendo la pantalla. ¿Se ve bien esto? Vamos a ver si lo maximizamos. Ahí está. Estamos entonces iniciando el cuarto encuentro virtual, dentro de este ciclo virtual de encuentros con docentes, que hemos denominado estrategias didácticas centradas en el aprendizaje. Pensar la educación bajo enfoques de competencias. Para poder referirnos a las estrategias didácticas, que es el tema principal que nos convoca, previamente debemos definir el marco teórico desde el cual nos paramos a entender la educación. Ya que en función de esta concepción que hagamos de cómo enseñar, podremos luego seleccionar las estrategias adecuadamente. Hace ya un tiempo que en nuestro ámbito educativo de la Facultad del Ejército venimos pensando y venimos en el proceso de enfoque por competencias profesionales. Hemos presenciado exposiciones, recibido directivas, orientaciones de cómo enseñar bajo este enfoque de competencias. Y al cabo de todo este tiempo transcurrido hasta hoy, podemos decir que algunos piensan que solo se trata de un cambio de nombre a lo que veníamos ya haciendo desde siempre, ¿no? Que no cambia nada. Otros creen que esto tiene que ver con otras formaciones, no con la militar. La militar tiene su propia didáctica militar y esto no aplica a lo nuestro, ¿no? Otros, en cambio, creen que ya lo logramos y que estamos transitando la senda correcta. Y algunos también piensan que hemos avanzado algo, más moderadamente, piensan que hemos avanzado algo y que todavía queda mucho por hacer, ¿no? Ahora bien, ¿por qué pasa esto, no? ¿Por qué hay esta disparidad de criterios? ¿Por qué estas diferencias frente a este hecho? Bueno, un aspecto, es complejo esto, pero un aspecto me parece que reside en el término de competencias, ¿no? Que encierra un concepto polisémico y complejo, que tiene muchas interpretaciones. No es algo simple y unívoco, ¿no? Cuando hablamos de competencias podemos estar todos hablando de lo mismo, pero desde posturas diferentes en cuanto a la concepción del modelo educativo, que obviamente eso va a devenir en cómo enseñamos. Bueno, ¿qué quiero significar acá en esta placa? El término de competencias no viene del ámbito educativo, no viene de lo educativo, sino que viene de transformaciones sociales y productivas, ¿no? El sistema educativo responde a un sistema social y cultural que lo contiene, obviamente, está dentro de esa superestructura, y de alguna manera tiene la finalidad de reproducir ese sistema cultural, ¿no? De reproducir una cultura, una forma de vivir, de convivir, de pautas, normas establecidas dentro de esa sociedad, ¿no es cierto? Y además de esa necesidad de reproducción social y cultural, también está el deseo de cambiar algunas cosas de esa cultura, ¿no? Entonces, el sistema educativo tiene que ver con esto, ¿no? Con la búsqueda del equilibrio entre la necesidad y el deseo, en donde el docente se transforma en un agente de cambio social y cultural. Pero no solo eso, porque además, como docentes, no solo debemos ser agentes de cambio, sino formar agentes de cambio social. Y bueno, y entrando en los paradigmas educativos que hemos ido transitando en un pasado no tan remoto, podemos hablar desde la sociedad industrial, ¿no? Con la revolución industrial, en esa sociedad repetitiva, de desarrollo en serie,
donde la educación era algo memorístico, enciclopedista, ¿no es cierto?, con una mirada fordista y taylorista, a una sociedad de la información, en donde obtener datos e información, se decía en ese momento, la información era poder. Pero luego la tecnología fue avanzando, y en ese avance tecnológico de los medios de comunicación masivo, la información y el dato era algo que estaba al alcance y al acceso de todos, ya no era un problema. Y entonces pasamos a lo que denominamos la sociedad del conocimiento, en donde lo importante no era solamente tener el dato y la información, que era accesible, sino el tener criterios para operar sobre esos datos y esa información, en esa avalancha de conocimiento que hoy tenemos acceso. Y entonces decimos que es la capacidad de operar sobre el pensamiento, ¿no? ¿Para qué? Para la toma de decisiones, resoluciones de problemas, obviamente, visualizar escenarios futuros y elaborar nuevas hipótesis y proyectos. Por eso se habla de que pasamos de una enseñanza de transmisión de contenidos a una de construcción de conocimientos, donde no solamente tenemos que tener esa información, sino saber operar sobre ella, desarrollar habilidades para el manejo del conocimiento. Y esto, dentro del modelo de formación por competencia, que es el que hemos adoptado, ¿qué implicó? Implicó pasar de un currículum que estaba basado en el logro de objetivos a un currículum bajo enfoques de formación de competencia. Y esto nos llevó a pasar de una enseñanza que estaba centrada en el docente a una enseñanza centrada en el alumno o en el aprendizaje. Y bueno, una competencia, hablamos de competencia, ¿qué implica una competencia? Una competencia, está graficado acá, es un actuar sobre una realidad, ¿no? Es un conocimiento aplicado, es actuar sobre una realidad para poder interactuar y modificarla, de manera de poder resolver un problema o lograr un propósito, haciendo uso de distintos saberes que tienen que ver con destrezas, actitudes, habilidades, conocimientos de distintos tipos, que nos permita actuar dentro de un contexto específico. Acá tenemos una escena donde vemos un puesto socorro, ¿no? Que está estabilizando un paciente, a alguien que está herido en combate, ¿no? Para poder evacuarlo. Ese saber actuar en esa situación implica el desarrollo de una competencia. No es solamente conocimientos, sino poder aplicarlos dentro de un contexto. Y bueno, ¿y dónde se ven materializadas las competencias? Las competencias están materializadas en un perfil de egreso de un curso, de una carrera, de cualquier espacio educativo que busque una finalidad determinada a su término, ¿no? En su trayecto. Este perfil está definido por competencias y capacidades para cumplir con determinadas funciones en busca de una formación profesional para un desempeño eficaz. ¿Y cómo se define ese perfil de egreso? No solamente desde un punto de vista académico-disciplinar, sino que ese perfil recibe influencia de demandas ocupacionales, sociales y laborales en el deber ser que se espera de ese profesional. Dicho todo esto, que da el marco a desde dónde nos paramos para analizar las estrategias, vamos a entrar ya de lleno al tema de las estrategias didácticas. ¿Por qué digo estrategias didácticas y no metodología, podría decir procedimientos, técnicas? Justamente porque dentro de este esquema de desarrollo de competencias, tenemos que tener una mirada de proceso integral e integrada del conocimiento. De manera de ir tramando actividades en pos de un itinerario, ¿no? Un itinerario que a lo largo de su trayecto me permita ir desarrollando esas competencias
que al finalizar ese trayecto quiero obtener con lo que hago. Y bueno, y ahí es donde entran las metodologías didácticas a ser elegidas en función de estos criterios, ¿no?, que nos da el logro de una competencia. De manera de que debe tener una mirada de ser un medio y no un fin, como muchas veces vemos, ¿no? Hacemos de las didácticas o de los procedimientos un fin en sí mismo. La metodología es el medio para lograr algo, para lo cual tenemos que seleccionarla adecuadamente, ¿no? Y en esta selección para el logro de competencias una cosa fundamental tiene que ver con buscar la participación. Si el alumno no participa, no va a lograr una competencia. Tiene que participar para el desarrollo de habilidades en el manejo del conocimiento, con esto que decíamos de la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos hoy, y para poder apropiarse de eso, apropiarse de ese conocimiento, hacerlo propio, hacerlo suyo, y de esa manera poder aplicarlo con compromiso y con responsabilidad, ¿no? Es la búsqueda de la autonomía, de que sea capaz de llevar adelante algo, y no como hemos visto alguna vez en la vida, cualquiera de nosotros, como alguien que se equivoca en algo y le preguntan, ¿pero por qué hizo esto? ¿Cómo se equivocó así? ¿Qué sé yo? Bueno, la respuesta primera que suele aparecer es: así lo aprendí, así me lo enseñaron, así me lo dijo el oficial instructor, como que esa persona no estaba convencida de lo que hacía. No se apropió de ese conocimiento, no logró la autonomía, que lo lleva justamente a esto, al compromiso y la responsabilidad de poder ejercer ese conocimiento en la toma de decisiones o en la actuación que corresponda, ¿no? Y menos aún va a tener la habilidad para adaptarlo en este mundo vertiginoso que vivimos, en donde el cambio es permanente. Entonces, uno tiene que continuamente ir modificando y actualizando ese conocimiento, esas competencias. ¿Y cuáles son los criterios que debemos tener en cuenta para la selección de estrategias? Bueno, en principio, un aspecto fundamental es la disciplina de la que se trata. No es lo mismo enseñar para formar un filósofo, para formar un militar, un médico, un historiador. Cada disciplina, cada ámbito profesional tiene una didáctica específica en función de lo que involucra esa formación. Obviamente la finalidad es lo que alumbra todo. ¿Qué es lo que quiero lograr? A pesar de que esto parece una verdad de perogrullo, la finalidad a lograr, nos encontramos muchas veces con profesores que están frente a espacios educativos que no tienen bien claro qué es lo que quieren lograr con su materia. Piensan en temas, piensan en desarrollos de temas, pero no piensan en qué es lo que debe generar en el alumno, ¿no? Bueno, entonces tenemos que tener bien claro cuál es la finalidad, cuáles son las competencias o partes de competencias dentro de ese perfil de egreso final que habíamos hablado hace un rato, aporta mi espacio. ¿Cuál es el tiempo disponible que tengo? El tiempo siempre es tirano, ¿no? Y siempre es un bien escaso, es un bien escaso. Entonces, lo tengo que saber invertir adecuadamente, como si fuese dinero, hay que gastarlo bien, ¿no? Porque mi sueldo es este, tengo que ver qué es lo que máximo puedo hacer con eso, y a qué le doy prioridad. Entonces, muchas veces nos vemos desarrollando actividades o estrategias en el desarrollo de cosas que no son tan importantes en esa formación, porque no tenemos claro bien la finalidad muchas veces. Y en otras cosas que son más importantes, dedicarle más tiempo, por ahí no lo hacemos. Entonces, esto del tiempo es algo importante para la selección de estrategias. Hay estrategias que llevan mucho más tiempo, otras menos. Tenemos que ver qué profundidad le queremos dar a cada cosa y en función de eso jugar con esto, ¿no? La cantidad de participantes, fundamental este tema.
Hoy los escenarios educativos con este acceso masivo que tenemos a la educación nos presentan escenarios de aulas repletas de gente, ¿no? Lo ideal, 20, 25 personas para generar una dinámica importante en un grupo, ¿no? Tampoco que sean tan pocos porque eso deprime un poco la interacción, pero bueno, 20, 25 sería ideal, pero nos encontramos con aulas de 40, 45, 50, incluso más a veces. Entonces, ¿cómo hacemos acá? ¿No? Esto influye también, pero igual hay estrategias para trabajar con grandes grupos. Ahora vamos a ver algunas cuestiones relacionadas con eso. Los medios disponibles, siempre los medios disponibles son condicionantes, no determinantes, pero sí condicionantes. Si tengo un aula chica, si tengo mobiliario fijo o móvil, ¿no? Los bancos que se mueven para poder hacer reuniones de grupos en distintas partes del aula. Si tengo internet, si no la tengo, bueno, todas las aplicaciones que pueda tener disponible y de uso me van a condicionar también en la selección de actividades, de estrategias para el desarrollo de las clases. Los conocimientos previos de los participantes, bueno, siempre, obviamente, tenemos que tratar de ir anclando y edificando para generar conocimientos y aprendizajes significativos sobre los saberes previos, ¿no? Trabajar con ellos. Pero hay estrategias que implica un conocimiento previo, ¿no? Importante, una experiencia del participante para poder. Entonces, uno tiene que también saber en qué momento utilizar una u otra estrategia. Ahora vamos a ir hablando de las estrategias en sí. Después, estos son criterios. Y la experiencia en el uso de la estrategia por parte del docente es un condicionante también. Siempre nos cuesta innovar, nos cuesta cambiar, nos cuesta salir de la zona de confort, del statu quo, ¿no? E innovar. Y en ese, por miedo a equivocarnos, por miedo a que salga mal, ¿no? Alguna vez tenemos que, por primera vez, usar la estrategia. Siempre hay una primera vez. Lo que es recomendable en este caso es no fijar de entrada, cuando usa uno una estrategia nueva, no fijar objetivos o finalidades muy ambiciosas. Empezar con cosas más pequeñas, más controladas, que le permita a uno ir cobrando experiencia, tomándole la mecánica a la estrategia para poder, a medida que se pone canchero, avanzando ya con cosas más ambiciosas. Y bueno, cabe preguntarnos en esto que decimos de que la competencia implica participación del alumno, interacción del alumno, que el aprendizaje está centrado en el alumno y qué sé yo, ¿qué pasa con la exposición? ¿No? Es la pregunta del millón. ¿Qué pasa con la exposición? ¿No va mal la exposición? La exposición es una estrategia didáctica que está centrada en el docente, ¿no? En donde el alumno tiene una posición bastante pasiva y receptiva. Bueno, en realidad yo creo que la pregunta no es si la exposición sí o la exposición no. La pregunta adecuada, o las preguntas adecuadas, sería, ¿para qué hago una exposición? ¿Cuándo me corresponde o me conviene o es adecuado hacer una exposición? ¿Y cómo hacerla? Esas serían las preguntas adecuadas, ya que la exposición sigue formando parte de una estrategia importante que a nivel superior es muy usada y de ninguna manera hay que erradicarla. El tema es ese. ¿Para qué? ¿Cuándo? ¿Y cómo? La exposición puede estar clasificada en clásica, dialogada y discusión, ¿no? Exposición, discusión, o dialogada y clásica. La clásica es la que vemos cuando un experto en un congreso, en un seminario, expone sobre un tema, así como estoy exponiendo yo ahora, ¿no es cierto? Solo, sin que nadie interrumpa, y en el mejor de los casos se da un espacio al final, como vamos a hacer nosotros, para alguna pregunta, alguna aclaración, que se genera ahí alguna dinámica de participación. Pero esto es para esos casos que permite un manejo numeroso de un grupo que normalmente superan a 100 personas,
y bueno, y se pueden tratar varios temas de esa manera. Pero si estamos hablando de una clase en el aula, la exposición tendría que tender a ser una exposición dialogada o una exposición discusión, en donde a través de interrogantes, de dilemas que se pueden plantear, se va generando una dinámica de participación entre los alumnos y el docente, no solo el docente hablando. Y ahora, bueno, esto en cuanto a cómo hacerla. ¿Y cuándo? ¿Cuándo hacer una exposición? Y normalmente, ¿qué pasa? Empezamos con una exposición. Hay un tema nuevo, tengo que exponer, porque nadie sabe de este tema, tengo que exponer primero para que, a partir de que sepan el tema, poder generar otras dinámicas de participación. Y al final, si vamos a analizar un poco todo el trayecto de esa materia, de ese profesor, vemos que se la pasa exponiendo y de vez en cuando hace algo o hay una mínima participación. Yo creo que no tenemos que empezar exponiendo. No creo en que la exposición debe ser lo primero que hacemos. Hay un montón de libros, hay un montón de información que hoy en este mundo vertiginoso de la tecnología tenemos acceso a repositorios digitales, a portales, a blogs, incluso si es un tema donde no tienen criterio para búsqueda de información, nosotros poder darles que accedan a determinada bibliografía, después si quieren buscarán otras, para que ellos, porque todos saben leer, puedan leer y ver determinadas cuestiones, para después trabajar con otras dinámicas. Y en última instancia, finalizar con una exposición en relación a todo lo que ocurrió en ese trayecto, ¿no? Y, lo que se logró y lo que no se logró, entonces el docente terminará no descubriendo la pólvora, empezando con que la fórmula de la pólvora, sino al final de todo lo actuado, ver qué ausencias, qué cosas quedaron dudas o faltaron profundizar y ahí redondear todo, ¿no? Eso es digamos, sería un buen manejo de la exposición. Pero bueno, también es debatible esto. Después, hablando de otras estrategias más, no tan directas como la exposición, sino hablando de estrategias indirectas, centradas en el aprendizaje del alumno, destacamos la simulación. La simulación es una estrategia que nos permite actuar en forma similar a la realidad, desarrollando conceptos, habilidades, formas de actuar en un área específica con eficacia, para adquirir experiencia, ¿no? Previo a la aplicación de esos saberes en la situación real. Nosotros utilizamos mucho esto en el ejército. Por ejemplo, tenemos el simulador, el SINRA es un simulador de tiro que permite con distintas armas entrenar en distintas situaciones, también simuladores de tanques, tenemos el simulador en la Escuela de Aviación del Bell UH-1H, de un helicóptero, que simula todas las etapas, desde el despegue, el vuelo en la travesía, el aterrizaje, ¿no? Las distintas situaciones que se le pueden presentar al piloto, cambiarle el clima, la visibilidad, ponerle situaciones que tenga que resolver, ¿no? De emergencias, para que pueda resolverlo, en un ámbito de seguridad, sin riesgos, ¿no? Como podría ser eso, entrenarlo en eso, en una situación real. Y esto que da confianza para que la persona, una vez que pasa a volar el helicóptero en situación real, ya se siente mucho más sólido, no reemplaza, obviamente, no quiere decir, el problema es ese muchas veces en la simulación, que uno cree que pues tiene 200 horas de simulador en el helicóptero ya es piloto de helicóptero. No reemplaza la situación real, pero digamos que acorta los tiempos de aprendizaje, da seguridad, da confianza,
Y bueno, estos son los beneficios de utilizar este tipo de estrategia. Acá vemos, incluso en la sanidad, para no quedarnos solamente en el ámbito militar, es muy utilizado. Acá vemos esta foto donde está este aprendiz haciendo una cánula en un brazo simulado, ¿no? Está aprendiendo a canalizar, a dar inyecciones, ¿no? Que si lo tendría que hacer en el brazo de una persona, bueno, podría causar algún daño hasta que aprenda. Así también tenemos también cirugía laparoscópica, simulaciones para hacer RCP y un montón de cuestiones que muchos de ustedes utilizarán o conocerán. Después, otra estrategia es el juego de roles. El juego de roles es una estrategia muy importante, ¿no? Que nos permite entrenar en el desempeño de una función, ¿no? Dentro de nuestra formación profesional. Nos permite aplicar los conocimientos que tenemos situados, ¿no? Con relaciones que se establecen, con conflictos que tenemos que resolver, experimentando las emociones y las sensaciones que nos causan determinadas situaciones que se nos pueden ir dando, ¿no? Un ejemplo de la aplicación en un juego de roles podría ser simular un servicio de armas, ¿no? Donde designo al oficial de servicio, al jefe de guardia, al jefe de puesto, los distintos roles e integrantes que conforman ese sistema de armas, y le voy presentando situaciones para ver cómo se desenvuelve. Podría ser también en comunicación institucional, hacer ejercicios de este tipo, ¿no? Donde a uno le hace una entrevista, o para el desarrollo de un periodista, ¿no? Entrevistas, roles de entrevistador y entrevistado, y ver cómo se desempeña y ponerle situaciones para ver cómo las resuelve. Acá tengo... Coronel. Sí. Sí. Los ejercicios que se hacen a la escuela de guerra, los ejercicios de Estado Mayor o los ejercicios, los juegos de crisis, que también se suelen hacer, son bueno, al final hacemos comentarios, sí, les pido para terminar con esta primera parte, pero sí, los juegos de batalla virtual es una especie de simulación y juego de roles al mismo tiempo, ¿no? Se ven mixadas las dos estrategias didácticas, porque hay un simulador, que es todo el desarrollo informático que tiene detrás batalla virtual, y por otro lado es un juego de roles en donde cada uno debe desempeñarse en los distintos roles que ocupa dentro del Estado Mayor o dentro de la organización militar para resolver un conflicto. Bueno, acá los pasos para el juego de roles, volviendo a esto, según este autor, Jaftel, dice son 9 pasos. Uno es la preparación, que es fundamental, ¿no? La preparación, establecer bien cuál es la situación que voy a plantear, cuáles son los roles que voy a determinar, cómo voy a orientar a cada uno en los roles, que ya tiene que tener el conocimiento para la aplicación de las funciones que va a desempeñar, la selección de los participantes, la ambientación del escenario donde se va a desenvolver este juego de roles, la preparación de los observadores. Los observadores son aquellos que, sin participar en la asignación de un rol, porque normalmente en un grupo numeroso no todos pueden ocupar rol, entonces algunos están de observadores. Los observadores son aquellos que conocen la función que están viendo y van a tener una lista de chequeo o una rúbrica y van a hacer una observación crítica de todo lo que están viendo para después al final sacar conclusiones. Después viene la actuación en sí, una vez que uno hace toda esa preparación, la actuación en sí, donde se desenvuelve la situación y el desempeño de los roles en las funciones que estamos tratando, y al finalizar la actuación hay que tratar de no interrumpirla. El docente no tiene que interrumpir, salvo alguna necesidad urgente
que lo lleve por algún desconcepto que no pueda seguir adelante así o que se encuentran empantanados, bueno, ahí sí para, explica algo, vuelve atrás, pero si no, tiene que dejar, aún se equivoquen, desenvolviéndose como cada uno lo haga. Para después, en la discusión y evaluación, sacar conclusiones, ver errores, ver cuestiones, debatir aspectos que otro hubiese resuelto de otra manera. Se puede hacer una nueva actuación donde se rotan los roles, ¿no? Y cambian, algunos que estaban de espectadores observando, pasan a ocupar algún rol, y así otros pasan de observadores. Nuevamente la actuación, la discusión y evaluación, esto se puede hacer varias veces, y al final compartir las experiencias y generalizar los aprendizajes. Que no quiere decir terminar con una respuesta única, porque muchas veces hay distintas maneras de ver las cosas y son aceptables. Todas, no tiene que terminar todo con una respuesta única, que muchas veces también pasa eso, ¿no? Se sesga el conocimiento de esa manera. La discusión por equipo, esta es una estrategia bárbara, porque en esto que decíamos al principio, que forma parte de los escenarios actuales que nos presenta el sistema educativo de tener aulas con mucha gente, lo que me permite la discusión por equipo es poder dividir en grupos de 4 a 10 personas, pequeños grupos, para que todos participen. Porque en forma directa, en un aula de 50, no todos pueden participar en forma directa con el profesor, no todos pueden hablar, porque cada uno va a hablar de los 50, porque hable un minuto cada uno, ya se pasaron los 50 minutos que por ahí dura la clase, sin que hable el profesor, por ejemplo. Entonces, la discusión por equipos nos permite, dividiendo por equipos, con una consigna inicial dada, que genera algún debate, alguna reflexión, algún intercambio, ¿no? Bueno, que todos participen intercambiando ideas, experiencias, ¿no? Para resolver ese problema o esa situación conflictiva, poder tomar decisiones, buscar datos, ¿no? Relacionados con distintos conocimientos o aprendizajes. ¿Cuáles son los pasos para la aplicación? Primero hay que elaborar una buena consigna, es fundamental, porque si uno hace una consigna que no requiere mayor análisis, no requiere que es una respuesta que se responde fácilmente, bueno, no necesitamos mucha gente para pensar en eso, es una respuesta que está dentro del marco teórico, o sea, no genera ningún tipo de debate ni de nada. O sea, hay que elaborar una buena consigna que amerite el trabajo de la gente que va a intervenir dentro de cada equipo, ¿no? De acuerdo también al tiempo tiene que estar esto. Subdividir en pequeños grupos según criterio que lo establece el docente. Puede ser que yo busque una heterogeneidad y mezcle distintas disciplinas, distintas edades, distintos sexos, quiero que esté bien heterogéneo cada grupo, que se conozcan, puede ser un objetivo que yo busque también en esta subdivisión de los grupos, o también puedo decir, no, voy a priorizar los grupos de interés, entonces según grupos de interés voy, o que ellos elijan entre ellos, ¿no? El criterio dependerá de, bueno, qué es lo que quiero lograr también con eso. Establecer el tiempo para el debate, ¿no? Siempre tiene que haber un tiempo bien definido para que se organicen en función de ese tiempo. Y establecer algunas reglas. Dentro de estas reglas que digo de establecer, ¿cuáles podrían ser algunas? Primero, la principal que no puede faltar es el respeto de todas las ideas y opiniones, ¿no? Todos pueden opinar libremente y decir lo que realmente piensan sin ningún tipo de censura. Eso por un lado. Tiene que haber un ambiente que genere eso, porque si sesgamos los pensamientos diferentes de determinadas cuestiones, nadie se va a animar a pensar nada distinto. Entonces, lo primero es, se respetan todas las ideas, y todas las opiniones son válidas, por un lado. Por otro lado, nadie monopoliza el uso de la palabra, o sea, todos tienen que hablar. Si son 5 en el grupo, los 5 al cabo del tiempo tienen que haber utilizado parte de ese tiempo en forma proporcional para expresarse. Para lo cual es conveniente decir, como una de las reglas,
que se seleccione algún moderador, que el moderador va a ser el que está con el reloj asignando el tiempo para pasarle la palabra al otro y que todos puedan hablar. Otro aspecto también que se puede establecer como regla para esta estrategia es aparte de que va regulando el tiempo, alguien que tome nota. Alguien que vaya tomando nota y que pueda, al finalizar el tiempo, hacer un resumen de todo lo actuado en el grupo, ¿no? Que no quiere decir que todos lleguen a una misma idea, puede ser que algunos piensen una cosa, otro otra, puede ser en disidencia, o puede haber algunos consensos, ¿no? Pero es como el que va llevando todo lo actuado, escrito, para después socializarlo con los otros grupos, una vez que finalice el tiempo para trabajar por equipo. Bueno, ¿y cómo se inicia? Introduciendo el tema, el problema o la consigna, dando el tiempo del trabajo, y al finalizar ese tiempo cada grupo presenta sus aportaciones. ¿Cuáles son las conclusiones a las cuales han llegado? Y al finalizar eso, cada grupo expone, el profesor realiza una breve descripción de lo ocurrido y presenta algunas conclusiones, hace algún tipo de aclaración, respetando obviamente todo lo que fue surgiendo, ¿no? No es llevándolo hacia el pensamiento del docente, sino analizando todas las cosas que fueron surgiendo. El aprendizaje basado en proyectos, esta estrategia es fundamental. Ahora está, para los que están en el secundario, muchos que vi que se anotaron de los liceos militares, del Dámaso Centero, que están participando en este encuentro, y el aprendizaje basado en proyectos es una de las estrategias de las cuales se hablan en esta transformación, en esta deuda que nos debemos de cambio paradigmático en el sistema educativo, ¿no? Y en este proyecto de la secundaria del 2030 se habla mucho del aprendizaje basado en proyectos. El aprendizaje basado en proyectos es una estrategia que nos permite trabajar interdisciplinariamente, ¿no? Acá, por ejemplo, a nivel secundario se puede hacer un proyecto de ciencia que involucre matemática, física, química, biología, ¿no? Y están todas esas asignaturas involucradas en la elaboración de un proyecto que tiene que estar bien realizado para que se jueguen las competencias y los conocimientos que se quieren llevar adelante desde cada una de esas disciplinas, integrados en un proyecto que le da un aprendizaje situado, ¿no? Y contextualizado en la aplicación de esos conocimientos. Esto es bárbaro, ¿no? Y no solamente tiene que estar bien elaborado para que esto no caiga en cualquier cosa, sino también tiene que tener un buen seguimiento, porque no podemos lanzar un aprendizaje basado en proyectos que dura un mes y después, cuando me presentan el resultado del proyecto, no, está todo mal, le falta un montón de cosas, o sea, tengo que ir viendo durante el desarrollo y durante el proceso e interviniendo sin sesgar y en la medida de lo posible, ¿no? Cuando veo que algo está en un vuelo muy rastrero, que le falta profundidad, que le está faltando, le doy alguna bibliografía, le digo, le aclaro algo, bueno, esas son las cuestiones del monitoreo que tenemos que ver en la medida de lo posible, de lo necesario más que de lo posible, ¿no? Y este tipo de aprendizaje, bueno, genera un aprendizaje colaborativo terrible, ¿no? En esto que destacamos del aprendizaje colaborativo, que es la interdependencia positiva, donde cada uno, desde sus conocimientos, desde sus habilidades, desde sus inteligencias, aportan al grupo, ¿no? Esas capacidades, y en la suma de esas capacidades se desarrollan resultados que potencian el logro totalmente, el logro que individualmente se podría obtener. Bueno,
esto genera una sinergia muy interesante en este aprendizaje que es destacable, ¿no? ¿Y qué son los estudios de casos? Se habla mucho de los estudios de casos, sobre todo a nivel superior. No es una estrategia que sea exclusiva del nivel superior, es para todos los niveles, ¿no? Se pueden trabajar, y para todas las disciplinas. Se trabaja no interdisciplinariamente como en los proyectos, sino más en asignaturas específicas. Por ejemplo, estudios de casos en historia, estudios de casos en filosofía, estudios de casos en economía. Bueno, en las distintas áreas disciplinares desarrollamos estudios de casos específicos, ¿no? Y se presentan como textos narrados, como videos que presentan situaciones, y en función de esa situación determinada, planteamos situaciones problemáticas, preguntas críticas, que son las preguntas críticas son fundamentales. En un estudio de caso, plantear una buena situación, pero después también una buena pregunta tiene que ser controversial. Si no hay controversia en el estudio de casos, si es algo que se resuelve simplemente con la aplicación de algo y nada más, que no hay nada controversial, es como que no genera. Tiene que ser controversial para que haya búsqueda, investigación, ¿no? Debate, reflexión. Bueno, y acá no es que abarcamos todas las estrategias, ni mucho menos, son muchísimas las estrategias, no era la intención abarcarlas todas, sino establecer criterios para la definición de las estrategias dentro del esquema que nosotros adherimos en la manera de enseñar por competencias, ¿no? En este modelo educativo en el cual venimos transitando. Y como consideración final, para definir estrategias podemos decir, salir de los esquemas de organización tradicional. Con esto me refiero a estos compartimentos estancos que generamos con la división disciplinar de materias, ¿no? Estancas, sin una relación y una articulación horizontal y vertical, ¿no? Que generan compartimentos estancos, fraccionamiento del conocimiento, ¿no? No se relaciona una cosa con la otra, para lo cual es mejor trabajar, aparte de algunas de las estrategias que fui diciendo, por ejemplo, el trabajo por proyectos, también trabajar con modalidades de seminario, de talleres, ¿no? Que sea eminentemente práctico, utilizando estrategias abiertas centradas en el aprendizaje, en el alumno. Si el alumno no participa en la construcción de su conocimiento, si no participa, si no es protagonista y se convierte en un espectador, se va con la cajita cerrada, se va, digamos, con un conocimiento que no es propio, que en el mejor de los casos lo entiende, medianamente lo sabe aplicar, pero para determinadas situaciones, y no tiene criterio para actualizarlo en esta vorágine del conocimiento donde todo cambia, ¿no? Que vivimos actualmente. Pensar qué y para qué, ¿no? ¿Qué estamos haciendo y para qué estamos haciendo esto? ¿No? La finalidad siempre alumbra toda decisión didáctica que tomamos. ¿Para qué estamos haciendo esto? ¿Es lo mejor que puedo hacer? ¿O puedo hacer otra cosa mejor? ¿Esto va a lograr lo que yo quiero lograr o no lo va a lograr? ¿Es la mejor manera de hacerlo? Bueno, son todos cuestionamientos que nosotros tenemos que hacernos antes de definir y decidir una actividad o una estrategia. Pensar en las competencias que voy a desarrollar o parte de las competencias, porque por ahí no desarrollo una competencia completa y de distintas asignaturas o espacios educativos se terminan de completar la competencia, ¿no? Yo aporto a una parte, pero bueno, tengo que pensar en esa competencia o en esa parte de la competencia a la cual contribuyo con mi desarrollo para poder direccionar bien ese tiempo, esos recursos, ¿no? Para lograr eso. Salir del ego. Esto es fundamental, ¿no? El ego que a veces todos tenemos como docente, demostrar lo que sabemos. Queremos mostrar que sabemos, ¿no? Nos paramos no a enseñar, sino a mostrar lo que sabemos, a deslumbrar al alumno, ¿no? A que el alumno salga diciendo, uy, ¿cómo sabe este tipo? Hablamos de lo que sabemos y no de lo que necesita el alumno. Salir del ego ese que tenemos como docente y dar participación al alumno, ¿no?
establecer estrategias que lo desarrollen, ¿no? Estar en la medida de lo necesario y viendo cómo evoluciona la cosa para intervenir acorde a la necesidad que tiene el alumno para desarrollar esa competencia. Esto es mucho más difícil. Pararse a hablar de lo que uno sabe es lo más fácil. Esto que decimos del docente como guía, esta actitud para el desarrollo de la competencia, es lo más difícil de lograr. Luego, evitar la rutina, con creatividad e innovación. Tendemos a rutinizar nuestras prácticas. Una vez que nos sale bien algo, lo hacemos eternamente así. Y nos justificamos, tenemos un montón de justificaciones para fundamentar por qué hacemos eso y que es la mejor manera de hacerlo, ¿no? Nos falta a veces creatividad e innovación, búsqueda de nuevos caminos, ¿no?, para obtener mejores resultados. Y lo fundamental es esto, la búsqueda de la apropiación y de la autonomía, ¿no?, del educando, que el educando sea capaz, esto que decíamos antes, de transferir ese conocimiento a nuevas situaciones, ¿no?, y ser responsable y estar comprometido de esas decisiones que adopta, ¿no? Bueno, en definitiva, el docente debe constituirse en un diseñador de ambientes de aprendizaje y no en un reproductor o transmisor de conocimientos. Y el educando debe ser protagonista, ¿no?, en la interacción con el conocimiento, debe interactuar con el conocimiento y adquirir y generar competencias para su desempeño profesional y disciplinar. Y acá termino esta primera parte y ahora sí vamos a lo más interesante, que es los comentarios o las preguntas que me puedan hacer. Esta frase, quiero terminar con esta frase de Enrique Tierno Galván, que dice: la buena didáctica es aquella que deja que el pensamiento del otro no se interrumpa y que le permite, sin notarlo, ir tomando una buena dirección. Muchas gracias. Vamos entonces, Laura, te voy a pedir, voy a dejar de compartir. Acá, ¿estamos bien? ¿Me ven? ¿Sí? Bueno. Laura, ¿podés ir diciéndome los comentarios o alguna pregunta que pudo haber surgido en el chat? Sí, ahora ya te las leo. Hay una pregunta sobre juegos virtuales. Como solamente tenemos una pregunta y un comentario de Silvia, quizás lo quieran hacer ellos personalmente. Bueno, cómo no. A ver, Silvia, te escuchamos. A ver, si no lo leo yo. Hola, buenas tardes. Lo que me preocupa a mí es las competencias del docente, que se encuentra ante jóvenes con apatía, problemas de incertidumbre, muchas disnomias con respecto a las normas que seguir, no tienen idea qué les pasa con el futuro, muchos de los adultos tampoco. Es decir, lo que encuentra un docente hoy, y todo lo que hemos trabajado en burnout docente, las competencias y las fortalezas que hoy debe tener emocionales un docente, porque el panorama no es bueno con los jóvenes. Entonces, me gustaría que esto lo comentaras un poco y lo trabajaras vos con esa claridad que tenés. Gracias por tu comentario, Silvia. En realidad, muy humilde lo tuyo, vos sos una experta en eso, sos la que mejor podría hablar de estos temas, de hecho lo haces en distintas conferencias que das. Es así, en la interacción del docente, en esto que decimos de cómo debe dar clases del docente hoy, implica mucho manejo de estas cosas, ¿no? Y vemos muchas carencias en la formación del docente. Una cuestión es lo disciplinar, obviamente nadie enseña lo que no sabe, conocen disciplinarmente lo que van a enseñar, tienen manejo de algunas estrategias, pero el manejo de la interacción con el otro, la empatía, las expectativas de los docentes que potencian el logro de los resultados, a veces nosotros sesgamos o frustramos alumnos que tienen una autoestima baja,
y que nosotros no contribuimos a subir la autoestima, al contrario, cuando los exponemos o le decimos algo poco asertivo que lo frustra, ¿no? Sobre todo si tiene una baja autoestima. Esto del burnout también, en esta interacción que se da con la gente, uno se va acordando de un montón de cosas que hoy tenemos en las conflictividades que se dan socialmente, que se transmiten en el aula, obviamente. El docente tiene que estar muy preparado para eso. Por eso la psicología educacional aporta muchos elementos para esta formación y no está tan presente en la formación, que no es solamente del primario y del secundario, a nivel universitario también. Son distintos niveles, obviamente, no es lo mismo el tratamiento del adulto que el tratamiento de un chico, pero esto es algo que es muy necesario y tiene que estar muy presente en la formación del docente. Así que te agradezco el comentario y formaría parte de alguna otra charla que incluso la podías dar vos respecto de estos temas, Silvia. Gracias, gracias. Lo que pasa es que escucharte hace bien. Claro, y hacerlo con tantas ganas, porque realmente me preocupa a veces también la apatía nuestra, de los mayores ante la situación. Sí, sí, por supuesto. Detrás de cada alumno hay una historia de vida. Hay una historia de vida. Y, por ejemplo, ahora en esto de la pandemia, ¿no? Esto que vemos que dentro de la casa, donde estamos todos encerrados, transcurre todo. Transcurre la diversión, transcurre el descanso, transcurre la vida familiar, el trabajo, y a veces no hay espacios suficientes para todos los integrantes, que puede ser una familia numerosa, hay una sola computadora, y bueno, se generan un montón de problemas, y a veces hay docentes que se enojan porque no se pudo conectar, cuando por ahí hay problemas de conectividad, tuvo que usar la computadora del padre que la tiene que usar laboralmente en ese horario. Hay que tener un poquito de empatía, hay que salir del cascarón que a veces tienen del escudo que tienen los docentes y que no se involucran. Hay que tener sensibilidad. Toda decisión que toma el docente, a veces tomamos decisiones que apoyan nuestro ego, ¿no? Que tienden a alimentar nuestro ego. Nos faltó el respeto, lo tomamos todo como una cuestión personal, ¿no? El síndrome del nene no me come. El nene no es que no te coma, no come porque no le gusta, no sé, pero lo tomamos como algo personal. Todas las decisiones que nosotros tomamos tienen que tener un correlato educativo. Nuestra misión es que la persona se educa. A veces no damos oportunidades o tomamos medidas que son muy autoritarias o arbitrarias, que no tienen un correlato educativo y que tiende a mancillar todo esto de lo emocional, que es muy importante para el logro de los resultados académicos. Entonces, es fundamental. Esto que vos decís, Silvia, es fundamental en el docente. Gracias. Coronel, el teniente coronel Chimeno también había hecho unos comentarios, no sé si lo quiere... Si quieren hacer comentarios, me piden la palabra en el chat y yo les voy dando la Ahí está, gracias, Laura, mejor. Chimeno, lo escuchamos. La última, creo, porque las otras creo que se respondieron a lo largo de la charla. Iba anotando para no olvidarme. Unos temas que enfrentamos, alguna vez lo hemos conversado, en el planeamiento curricular, en el ámbito militar, porque partimos de un perfil, como usted dice, vamos desagregando las competencias. Y muchas veces después, cuando vamos a vincular las competencias a contenidos, encontramos que hay vacíos de contenidos. Porque eso también, creo que la fortaleza del enfoque por competencias nos da esa lógica. Y ahí viene el reflejo de la cultura militar. No hay contenido, entonces no se enseña. Y ahí viene esa pulseada. Creo entonces que, me parece, a ver si usted me va a ratificar, que la pulseada tiene que seguir en las competencias. Y cuando hay un vacío de contenido, vista la necesidad de la competencia, se transmitirá por experiencia hasta producir el conocimiento pertinente. ¿Vamos por ahí, coronel, o no? Sí, el tema de competencia, como decía al principio, es un término polisémico que tiene bastantes interpretaciones. Hay gente que cree que seguimos con la pedagogía de objetivo y solamente le cambiamos el nombre. No entiende que si realmente estamos cambiando el nombre, entonces no necesitamos cambiar nada, no hagamos lío. Si no hay algo sustancial que cambiar, entonces no
no hagamos toda esta movida. En realidad, hablar de competencias es hablar de otro enfoque de la educación. No es de mirar la educación como un collage de temas, que voy pegando figuritas en un álbum, donde hay una fragmentación de los saberes, distintas cosas que se desarrollan en forma anárquica, a algunos se le da más importancia, menos importancia, en función de que no, bueno, más o menos esto es importante porque alguno cree que es importante. En realidad, cuando nosotros tenemos claro qué es lo que queremos lograr en términos de competencias, vamos a saber ver cómo amalgamamos esos distintos saberes que intervienen en esa competencia y de qué manera hacerlo. Pero lo tenemos que entender partiendo de ahí. Obviamente que no hay competencia sin contenido, los contenidos siguen estando presentes. El que crea que la competencia es saber hacer, es más, el saber hacer no implica competencia, porque yo puedo saber hacer, digo, no, estoy dando competencia porque lo hago participar, y simplemente sea una repetición conductista de un procedimiento que puede ser que tenga que ver con enseñarse así, pero no todo se puede enseñar así. Y a veces en cosas que son complicadas la enseñamos medio conductistamente, sin ningún tipo de criterio, sin ningún tipo de razonamiento, y porque lo hicimos practicar algo dijimos es competencia. Y en realidad no es una competencia. Es la imposición de mi forma de ver las cosas al otro que tampoco se apropia de esa manera. Del conocimiento, si él no pudo opinar, no pudo participar en la construcción. O sea, esto es mucho más complejo. Por eso, obviamente, no hay competencia sin contenidos. Y la competencia es una manera distinta de ver y encarar la enseñanza, ¿no? Para tomar decisiones didácticas adecuadas. Y tiene que ver con un montón de cosas, como la evaluación también, no solamente desde el punto de vista, acá hablamos desde el punto de vista de las estrategias, pero la evaluación como como una estrategia más de enseñanza acompañando el proceso. Ya habló Laura, hizo una exposición sobre evaluación que estuvo muy buena, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de estar, si no la pueden ver en la página de la Facultad del Ejército que está disponible. Y también vamos a seguir avanzando en otros temas, sobre todo el tema de la e-evaluación, la evaluación virtual, ¿no? Que también tiene bastantes prejuicios y no se conocen muchos procedimientos que se pueden llevar a cabo. Pero sí, el tema de las competencias es algo que tiene que entenderse. Si no se entiende, de nada sirve tratar de implementar algo que no se va a hacer mal, ¿no? Es complejo, pero hay que tratar de entenderlo para tomar buenas decisiones en los distintos niveles de decisión curricular hasta que llega al que lo ejecuta, ¿no? Gracias, Miguel. Coronel, Carlos Merlo pregunta cómo se evalúan las competencias. No sé si Carlos quiere hacer algún comentario además de la pregunta. Sí, lástima que no pude escuchar esa exposición que ustedes dijeron que dieron sobre evaluación de competencias, pero es una gran duda que tengo desde que estoy estudiando este enfoque de la educación hace varios años. ¿Cómo se hace la estrategia de evaluación si mantenemos lo que dice que se evalúa de acuerdo a cómo se enseña y la competencia es integral, que excede a los contenidos disciplinares? ¿Quién evalúa y cómo evalúa la competencia? Una cosa es evaluar el contenido de una materia y otra cosa es evaluar la competencia. ¿Cómo la evaluamos y quién es el responsable final de definir esta persona adquirió la competencia? Bueno, está lo que se llama la evaluación formativa o de proceso, que es la que se da a lo largo de la cursada, que tiene que ir acompañando todo el desarrollo didáctico ¿para qué? Para dar información, porque evaluar implica obtener información para tomar decisiones. A mí evaluar como docente me da la información si los alumnos están logrando lo que yo espero que logren, ¿no? Y al alumno le sirve para ver si lo que se está esperando de él lo está logrando. Para no evitar que cuando llegamos al final, puede pasar que un alumno va al final, entra al final,
pensando que se va a sacar un 10, no el que va con la caña de pescar esperando sacar un 4, ¿no? A ver si la pego, no. El que va por ahí y entra pensando que va a sacar un 10 y después sale con un 2. ¿Cómo puede ser? Ni siquiera sabía lo que se esperaba de él. Entonces, bueno, tiene que haber una evaluación de proceso. A veces nosotros la vemos muy traumática la evaluación, la tenemos que normalizar. Y para normalizar la evaluación, no es solamente la heteroevaluación del docente al alumno, tenemos que pensar en la coevaluación y en la autoevaluación, porque en esto de lograr la autonomía que decimos, que forma parte de las competencias y de este nuevo esquema de enseñar, bueno, para lograr autonomía tiene que aprender a autoevaluarse y coevaluarse y aprender del error y no ver el error como algo que debe ser evitable, ¿no? Porque así es como sesgamos con enseñanzas muy individualistas y meritocráticas, ¿no? En donde todo el mundo asiente, no pregunta, porque si pregunta se evidencia que no sabe o se expone, ¿no? Entonces hay que generar ambientes de confianza, la evaluación tiene que ser algo más naturalizado, y no es solamente la prueba escrita, el oral, como siempre. Obviamente que alguien tiene que saber expresarse para el desempeño de una profesión, por ejemplo, un abogado. Yo una vez, en un profesor universitario, observaba clases en la práctica de docencia, del profesorado, en una facultad de abogacía, donde todo era escrito. Le digo, che, ¿y el oral? Nunca hay oral acá. El abogado tiene que saber expresar una idea, tiene que saber debatir y qué sé yo, un tema. Bueno, si no desarrolla la oralidad, la evaluación tiene que ir acorde a las competencias, tiene que certificar las competencias. Entonces, bueno, tiene que haber a veces orales, a veces escritos, pero a veces también hacer algo y observarlo con una rúbrica y ver si la persona cumple con los estándares y los parámetros para el desempeño de esa actividad. Una observación en donde con una rúbrica voy evaluando el accionar de una persona, por ejemplo. Y así, o sea, no solo caer en las tradicionales pruebas escritas o de desarrollo amplio o multiple choice y orales, que normalmente es eso, sesgamos los instrumentos de evaluación cuando hay otros que serían más pertinentes para lo que quiero lograr. Si yo quiero lograr que una persona sepa dirigir un ejercicio en el terreno, no lo puedo evaluar en una prueba escrita. Que me ponga el objeto de ejercicio, eso lo único que me va a determinar es que sabe confeccionarlo. Ahora, si yo quiero que sepa dirigirlo, lo tengo que llevar al terreno, que lo dirija, y ahí sí, si no, tenemos que rever los objetivos que planteamos. Si estamos dispuestos a llevar adelante y cumplir ese objetivo, bueno, hagamos lo que sea necesario para eso. Ahora, bueno, si no, entonces no planteemos esos objetivos, porque si no, no los estamos cumpliendo. O si no, forzamos la evaluación para hacer como que te enseñé, yo hago como que te enseño y voy a hacer como que aprendés. La evaluación es todo un tema, pero sí hay que pensar en evaluar de manera no solamente de certificar, que eso es al final, sino de proceso. Porque si yo hago bien el proceso y la persona durante las evaluaciones del proceso pudo satisfacer las exigencias, cuando llegue al final, teóricamente, no tendría que haber ninguna sorpresa. Porque es todo un proceso que llega al final en donde no debe haber. Pero tendemos a hacer evaluaciones descontextualizadas totalmente con lo que se enseña y con lo que nos fijamos como finalidad. Y la hacemos muy traumática. La evaluación tiene que ser algo, el tema de la meritocracia exacerbada, sobre todo en la fuerza nuestra, genera grandes problemas de individualismo, de mezquindades, porque si yo tengo algo que si lo comparto con el otro, lo comparto con el teniente coronel Merlo, que es más inteligente que yo, va a sacar más nota que yo, entonces va a estar más arriba en el mérito, entonces va a tener mejor ascenso, entonces no, me lo quedo yo, y todo esto atenta contra el aprendizaje colaborativo, atenta contra los resultados que se pueden obtener en esa sinergia que hablamos de estas estrategias. Entonces, hay que pensarlo esto no solamente sino desde el modelo educativo que queremos llevar adelante, ¿no? Pensar la educación de esta manera.
Esto es lo que implica desarrollar competencias. No sé si le respondo, mi teniente coronel, un poco a lo que usted pregunta, pero hay que innovar en otras estrategias, y no solamente en estrategias de heteroevaluación del docente al alumno. Hay que potenciar la coevaluación y la autoevaluación. No, sí, ratifica un montón de dudas y cosas que yo tengo sobre el tema, me lo ratifica en el sentido de hacia dónde, cómo tomar alguna solución. A mí me surge de que, por la característica de cómo se desarrollan los programas y las currículas que se basan en competencias y de ahí para abajo, la competencia es integradora de todas las disciplinas. Veo una primera contradicción de un desarrollo ¿cómo es que se llama? Competencias de egreso, que son interdisciplinarias, pero cuando veo el desarrollo curricular, veo el desarrollo de disciplina. Entonces, ¿quién hace esa integración? ¿Cómo cada disciplina tiene una partecita de esa competencia? Y si yo evalúo como profesor de una de las disciplinas, evalúo mi disciplina, no las otras. ¿Quién, dentro de la institución, quién es el que va a ver todo? Porque si vamos todos hacia la competencia, alguien tiene que ver todo y evaluarla. Eso es lo que no tengo solución. Ese es el problema que tenemos, ¿no? Con estructuras, planes de estudio muy compartimentados. Yo diría, hoy el sistema educativo en general, en todos los niveles, se debe un gran debate y una gran reflexión que la venimos postergando. Un poco el tema de la pandemia sacó a flote, ¿no? Después de la inundación se fue el agua y empezamos a ver toda la basura que quedó. Pero nos debemos un gran debate, ¿no? ¿Es necesario seguir manteniendo esta estructura de división disciplinar así? Esto que decía yo de trabajar por proyectos de ciencia, ¿no sería mucho más pertinente y más significativo por ahí pensar así la estructuración de los espacios, ¿no? Como proyectos de cátedra y no como planes de estudio tan compartimentados que generan fragmentación de los saberes, ¿no? Esto de compartimentos estancos donde falta articulación horizontal y vertical para el logro de esas competencias que usted dice. Bueno, son todos cuestionamientos que tenemos que ver, porque no es solamente el tema del docente, es el tema de todo el sistema, ¿no? En las distintas decisiones curriculares que tomamos desde los diferentes niveles, desde las leyes de educación que orientan en el nivel macro pedagógicamente, hasta los PEI, ¿no? Los PEI de proyectos educativos institucionales, los perfiles de las carreras, ¿no? De las materias, así hasta llegar a la planificación del aula, ¿no? Hay distintos niveles de estructuración curricular que tenemos que integrarnos para hablar todos dentro de un mismo pensamiento educativo. Sin quitar la libertad de acción del docente, no estoy hablando de eso, estoy hablando de pensar desde una concepción de la educación determinada. Bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? Del tema de la evaluación, si me permite, quería comentar algo respecto a lo que decía Carlos, de dónde se podían integrar todas estas competencias que se venían dando disciplinarmente. Bueno, un buen ejemplo son las carreras de salud y las carreras docentes que tienen las residencias finales, en realidad los internados, el internado rotatorio, etcétera, en donde hay una, digamos, como hay una integración de todo lo que venían aprendiendo en las materias, como en esa instancia final en donde es todo práctico, ¿no? Y ahí el estudiante tiene que poner en práctica todo lo aprendido. Esa es una buena... Es un buen ejemplo, la práctica profesional supervisada. Dentro de la formación nuestra lo hacemos. Las especializaciones en segundo año de la Escuela de Guerra tienen práctica profesional supervisada, que van a distintos ámbitos, tanto, por ejemplo, de los organismos militares, incluso a empresas civiles, a ver la parte logística del personal, y después las ejercitaciones prácticas en lo que es la aplicación de ese conocimiento a situaciones de conflictos militares, ¿no?
Eso es ahí se condensa un poco todo. El problema es que a veces no tenemos el tiempo suficiente para rotar a todos, para evaluar a todos, para certificar a todos. Bueno, eso es otro problema. Pero sí, bueno, las prácticas profesionales supervisadas, esas instancias que también en el secundario se están ahora pensando. Cuando se habló de insertar en el ámbito laboral algunas prácticas del secundario en los últimos años, un gran escándalo, porque en medio se politizó el tema, ¿no? Pero sí, esa es la forma de integrar competencias en el actuar, ¿no? Situado y contextualizado. Y en cuanto a la evaluación de competencias, un buen tip práctico para ver si estamos evaluando realmente estas competencias es poder identificar cuáles son esos saberes que configuran la competencia. Ese saber de conocimientos, el saber hacer, el saber ser, el saber estar, que implica, bueno, todo el manejo contextual del entorno, de las herramientas, etc. Y entonces agarrar el instrumento de evaluación y decir, bueno, ¿en qué parte me está dando información sobre esto, sobre el saber estar, sobre el saber ser, sobre el saber de conocimientos? Y si el mismo instrumento nos está dando información sobre todos estos aspectos, significa que nosotros estamos, o evidencia que estamos realmente evaluando por competencias. Si solamente nos da un parámetro o una evidencia sobre un tipo de saber, entonces ahí no estamos evaluando por competencia, porque nos están faltando todo el resto de la configuración de esa capacidad. Claro, por eso el trabajar con rúbricas es muy importante. La rúbrica tiene eso, justamente, ¿no? Que define bien ese estándar, ese deber ser que se espera en la integración de esos saberes. Así que, muy bueno el comentario. Paula Baruja tenía una pregunta también. A ver. No sé si está. Paula, le veo la foto ahí, pero no sé si está la foto. Sí, estoy acá, buena. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Paula? Bien, profe, todo bien. Paula, ¿querés la pregunta mía era, sí, quería saber, o quería que nos amplifique, el panorama, si las estrategias que son seleccionadas en el momento de la planificación de la clase, tenemos que direccionarlas hacia el contenido, hacia las competencias o hacia ambas direcciones. No, bueno, es lo que dijo recién Laura, Jules. Hay que mirarlo en forma integrado, pero también reconocer los distintos saberes, de acuerdo a Jacques Delors, que habla de los 4 pilares de la educación, ¿no? El saber ser, el saber hacer, ¿no? El vivir con y el saber, ¿no? Los conocimientos prácticos, de colaborativos, de desenvolvimiento con el otro y éticos, ¿no? Bueno, todos esos 4 pilares, o tomando, qué sé yo, también a Edgar Morin, que habla de los 7 saberes para la educación del futuro, bueno, tomando todo eso que tiene que ver con competencias, bueno, ver cómo en el instrumento de evaluación evalúo eso, ¿no? Y de qué manera se juega en lo que estoy evaluando, ¿no? Poner situaciones donde lo vea tomando alguna resolución desde el punto de vista ético, ¿no? Para evaluarlo en ese aspecto. Es complejo, la evaluación de competencias, como también el desarrollo de competencias, es complejo. Lo más fácil es pararse a hablar de temas, ¿no? Que es lo que vemos en muchos casos, no digo habitual, porque ya se ha avanzado muchísimo en esto, pero en muchos casos pasa, ¿no? El mejor docente no es el que más sabe, sino el que genera estas cosas en el alumno. Si no generamos esto, bueno, listo, sabrás mucho, pero no enseñaste nada. Es complejo el tema Obviamente que todo esto forma parte de la competencia. No es solamente una cuestión procedimental, actitudinal, de destreza o de habilidades de saber actuar, sino todo eso, y hay que, de alguna manera, en función del ejemplo, habría que ver un ejemplo, ¿no? En el caso de enfermería, caso tuyo, bueno, ahí con una rúbrica vos podés ver si la persona que está haciendo una práctica de enfermería
está actuando bien, se está expresando bien con el paciente. Bueno, pondrás una serie de aspectos, de rubros a evaluar que están relacionados al conocimiento, que están relacionados al saber actuar, al saber ser, a la relación que establece con el paciente, un montón de cosas que para vos forma parte del logro de la competencia. Sí, igualmente la evaluación, nosotros en enfermería o en la ciencia de la salud nos es más fácil esto de las competencias, la evaluación es más sencilla, pero lo que es difícil es planificar o seleccionar estrategias didácticas en el momento de impartir el conocimiento, porque tenemos que manejar bastantes ámbitos, ¿no? La simulación, el estudio de casos, etcétera, y mi pregunta era si la selección de la estrategia tiene que guiar o tiene que mirar hacia el contenido o tiene que mirar hacia la competencia, hacia lo que yo quiero lograr con ese contenido. Y es ahí donde se nos hace más difícil. Sí, yo lo que digo yo es que hay que pensar en competencias. En todos los programas de estudio hay mucha hojarasca, ¿no? Hay mucha hojarasca. Hay poco logro de competencias, muchos temas súper abultados que no llevan a nada, que después se olvidan y que nunca se aplican y que se justifican desde el punto de vista, bueno, no, pero esto le amplía la capacidad para adquirir un tema. Bueno, pero no, pero después que se va a olvidar y no le va a servir para nada. Me parece que podemos ampliar esa capacidad con algo que le pueda ser útil y pueda ser aplicable. Bueno, son todas estas cosas que tenemos que ver, ¿no? El tiempo es finito, por eso tenemos que ver bien cómo manejamos ese tiempo, en la elección de estrategias, de contenido, en los recortes, en la profundidad que hacemos, en las cosas que, para lograr justamente eso, las competencias que queremos lograr. Por empezar, partir de un perfil bien definido, de egreso o de formación, en ese curso, lo que sea, en un espacio que puede ser de un mes, no necesariamente tiene que ser una carrera. Definir bien un perfil, qué es lo que yo espero al finalizar este espacio, ¿no? Y en función de eso tomar decisiones adecuadas, desde lo didáctico y desde lo evaluativo, integrando todo para poder aplicarlo en situaciones concretas. Esa es la idea. Es difícil, es complejo, pero bueno, pero no es imposible y es lo que tenemos que entender para lograr aprendizaje significativo. Si no, no se logra el aprendizaje, no hay una buena formación. Coronel Antonella Tesari también tenía una pregunta. No sé Bueno. si está por ahí, Antonella. Si no, la leo. Ahí estoy. Sí, Antonella. Yo quería consultar sobre la posibilidad de, sobre lo que sean ejercicios evaluadores, cuando se evalúan competencias, digamos, de manera conjunta, que también la evaluación esté dada por profesores de distintas áreas para evaluar si las competencias de sus materias, o sea, si esto es válido, si esto es practicable o si no. Sí, claro que es practicable. Que no funcionaría. Claro. Sí, así como decimos que esto que planteé yo como estrategia de trabajar por proyectos, enseñanza por proyectos, también la evaluación de un proyecto tiene que ver con distintas disciplinas y tiene que ver con la interacción de contenidos y conocimientos de las distintas disciplinas, ¿no? En la elaboración de ese proyecto. Entonces la evaluación también tiene que ver con una evaluación integrada, en ese caso, por ejemplo. Y se puede hacer. Es una manera de articular contenido, porque si no, todos son compartimentos estancos. Tendemos a formar Frankenstein. Le ponemos el brazo de uno, la cabeza de otro, sale una cosa morfa, el alumno sale una cosa morfa, ¿no? Que le cuesta hasta caminar. Generamos Frankensteins. En esto de lo que es la desarticulación de los contenidos. Por eso, está bien lo que vos decís, se puede. Tenemos que animarnos. Gracias. No sé, Caro Elizalde, no sé si hiciste un comentario, no sé si lo querías compartir y no sé, me parece que ya van a ser 4:30, podríamos ir haciendo ya las últimas preguntas y comentarios. Bueno,
Simplemente eso, que justamente cuando hablamos de competencia, ya sea para su desarrollo, su práctica, como su evaluación, se tiene en cuenta no centrado en el conocimiento, sino en la articulación de todas esas características que intervienen en esa competencia. Entonces, por eso es que se hace mucho hincapié en lo que es la formulación de la competencia. ¿Quién, cómo, en qué circunstancia o en qué momento? Entonces, de eso se trata justamente. Claro. Sí, es lo que venimos diciendo. Lo que pasa que primero no es fácil definir un buen perfil por competencias. Yo veo perfiles que están desarrollados por competencias, pero que tienen vacíos, que tienen superposiciones, que tienen errores de definición, que terminan siendo o escopetazos al aire o cosas que no definen bien qué es lo que se quiere lograr. En el caso que esté bien definido, también hay una cuestión después de interpretación para llevarlo a la práctica en los distintos niveles que decimos, ¿no? De decisión curricular, hasta llegar al aula. Eso es lo difícil, bueno, pero tenemos que intentarlo, ¿no? Tratar de... Es más, salvo en algunos lugares hasta ni hay sala de profesores. La sala de profesores, que es un lugar de reunión informal, es donde muchas veces se articulan y se coordinan cosas de estas en las distintas asignaturas. Porque si no, normalmente el que da una asignatura, miren lo que digo, el que da matemática, más allá de cómo la dé, el que da matemática no sabe qué dio el anterior, y matemática porque es una materia en donde se articula, porque si tiene ausencias del año anterior, si tiene ausencias de álgebra, cuando pase a ver el tema de ecuaciones va a ser agua, ¿no? Bueno, entonces cada uno trabaja en su compartimento estanco, con límite derecho, límite izquierdo, y ni siquiera piensa en lo que aporta su materia, su espacio al desarrollo de las competencias finales de egreso, ¿no? Por supuesto que tiene que haber mucha coordinación desde la dirección educativa, tiene que generarse espacio para el trabajo colaborativo entre docentes, tiene que haber articulación horizontal y vertical, y no solamente desde lo curricular, sino también desde el desarrollo disciplinar, ¿no? Y bueno, esto es lo difícil y estos son los desafíos en los que nos enfrentamos. Silvia, querías compartir el comentario y ya me parece que podemos terminar. Bueno. Si alguien quiere hacer un comentario mejor, no quiero tomar el tiempo. Parece que quedó abierto un tema muy importante, que es la coherencia entre lo que es un equipo educativo, el objetivo de la institución y para qué mundo. Si no se articula toda la sociedad socioeconómica política, a su vez, para qué educa a su gente, y los docentes, cómo llegar a eso que se está proponiendo, creo que seguimos a veces en compartimentos estancos como la única forma defensiva. Me ocupo de lo mío porque no sé qué pasa alrededor. No sé si es importante, pero creo que abriste un tema y esa apertura es la que yo agradezco, porque es la que nos permite reflexionar y tener menos miedos a veces. Gracias. Sí, totalmente, sí, muy pertinente, es fundamental y pasa, ¿no? La coherencia interna entre lo que proponemos que vamos a hacer, pensamos que vamos a hacer, que muchas veces pensamos una cosa, proponemos otra, porque no está reflejado lo que pensamos en lo que proponemos, hacemos otra y resulta otra, ¿no? Esa incoherencia a veces que se da, falta de pertinencia y de coherencia interna en todo, desde lo curricular y lo que pasa realmente en el aula, ¿no? Tenemos que trabajar mucho en todas estas cosas y aún teniendo un ámbito adverso, porque esto que vos decís que el docente después termina arrinconado y perpetrado ahí en su espacio, en su trinchera que es el aula, aún tengamos, digamos, desde lo institucional, orientaciones que no ayudan, estructuras que no ayudan,
organización que no ayuda, espacios que no me ayudan a lograr esto que decimos y queremos lograr, igual siempre el docente en el aula, siempre por más adverso que sea todo el ámbito, el contexto institucional o alrededor de él, la falta de medios, lo que sea, siempre puede hacer la diferencia. De eso estoy convencido. El docente siempre puede hacer la diferencia. Obviamente que si tiene apoyatura institucional, que es fundamental, lo va a poder llevar a cabo mejor. Pero yo creo que nuestra responsabilidad, hay dos formas, y con esto terminamos, hay dos formas de reaccionar frente a las dificultades. Una, es decir, no tengo camión, no tengo esto, no tengo el otro, las disposiciones, no hay coordinación, qué sé yo, qué sé cuánto, y justificarme de no hacer nada ante toda esa cuestión adversa, y me justifico. Y la otra es decir, bueno, tengo todo esto en contra. Dentro de esta situación, ¿qué puedo hacer? A veces nosotros preferimos justificarnos para tapar la incapacidad o la falta de disposición de hacer algo que podamos hacer. Mirá lo que te digo. O sea, yo creo que el docente siempre puede hacer la diferencia y está en uno hacerlo mismo. Es más trabajoso, bueno, está bien. La otra es decir, por lo que me pagan, no tengo esto, no tengo lo otro. Está bien, también es una postura. Justificarme para quedarme tranquilo, ¿no? Y salvar mi responsabilidad de mi incapacidad o de mi falta de disposición y de voluntad, por ahí teniendo la capacidad, no lo quiero hacer, de llevar adelante alguna transformación. El docente, por más que haya una coherencia, no haya coherencia interna en esto, siempre puede hacer la diferencia en su espacio. Eso, yo estoy convencido de eso. Igual es importante y ideal que trabajemos todos integrados. Es necesario que eso ocurra. Pero bueno, también los cambios no solamente vienen de arriba, también se impulsan desde abajo. Coronel, Juan Cruz Maderna Vélez quería hacer un comentario. Sí. Mi coronel, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Bien, mi coronel, yo respecto al último tema que estábamos tocando, yo creo que es fundamental la coordinación de materias, ¿sí? Como se hace en el Colegio Militar actualmente, que el director de carrera tiene coordinadores según las áreas, la coordinación transversal también, ¿sí? Horizontal, vertical y transversal, y las jornadas docentes, ¿sí? Que yo creo que son fundamentales para que todos trabajemos en una misma dirección y podamos coordinar las materias y ver que las competencias se logren apuntando directamente al perfil, ¿no? Tal cual, tal cual. Y tenemos que hacer de esos encuentros docentes algo significativo, ¿no? Porque muchas veces también llenamos espacios. Es verdad, es verdad. Igual yo también pienso una cosa, mire, es bastante disruptivo lo que voy a decir, bastante cuestionable también. Yo prefiero un tipo que no tenga formación docente, obviamente que nadie puede enseñar lo que no sabe disciplinarmente, tiene experiencia, pero digamos, que no tenga formación docente y que tenga voluntad de cambio, disposición para el cambio, porque esa persona, aún no teniendo formación, va a encontrar los caminos. No sé, ahí está sonando algo. Va a encontrar los caminos, va a preguntar a gente que sabe, va a buscar, porque tiene la disposición de hacerlo. Hay gente que terminaron profesorados universitarios y que después se sientan en la zona de confort, en la justificación, como decíamos antes, y no mueven la aguja, ¿no? El hecho de haber aprendido un montón de cosas no les cambió nada. Entonces, todo me parece que es una cuestión de actitud. ¿Qué actitud tomamos frente a la docencia? ¿Desde dónde nos queremos parar para enseñar? Me parece que eso tiene que ver mucho tiene que ver con eso. Bueno, no sé qué más. Coronel, no hay más comentarios. No sé si quieren Bueno, cierre. les agradezco infinitamente la paciencia, el estar acá, el poder verlos, a muchos los conozco, a otros no, pero bueno, los estoy conociendo ahora. Vamos a seguir con estos encuentros, este es el cuarto ciclo, encuentro virtual dentro de este ciclo de encuentros,
y vamos a seguir haciéndolo independientemente de volver o no a la presencialidad, me parece que son importantes y estratégicos. Me parece que vamos a tener que hacer evaluación de competencias, muchas preguntas. Sí, vamos a desarrollar eso, con vos lo vamos a hacer ahora. Y lo importante de esto es reflexionar. Hay gente muy formada acá, con mucha experiencia, y siempre escuchar hablar a otro nos ayuda a reflexionar, ¿no? Porque a veces creemos que reflexionamos y solo no se puede reflexionar, porque solo replico, estoy en un círculo vicioso, ¿no? Encerrado en mi propia trampa, y replico mis propios prejuicios y digo, yo reflexioné, ahora estoy convencido de esto. Sí, seguís pensando lo mismo, claro, pero reflexionaste con tus sesgos, con tus, por ahí, limitaciones. En cambio, cuando me enfrento al otro, el otro me sirve como espejo y me abre puertas también para poder en lo colaborativo pensar, siempre y cuando hagamos un intercambio asertivo, ¿no? De ponernos en la piel del otro y no querer justificar la postura de uno como a veces hacemos. Creemos que debatimos y discutimos. Y bueno, y de esa manera, en forma colaborativa, empezar a abrirnos y a encontrar estos espacios, ¿no? Y esto lo que busca es eso, la reflexión. La reflexión en base a todo lo que, el bagaje que cada uno de ustedes tiene y que puedan tener estas instancias para sacudir un poco las telarañas que todos tenemos, ¿no? A mí también me sirve escucharlos a ustedes, escuchar a mis alumnos, muchas veces me hace cuestionar cosas, ¿no? Repensar cosas, y de eso se trata. La docencia es reflexión sobre la acción, como decía Jung, en forma permanente. O como decía Perkins, ¿no? Reflexión. Es ver si lo que estamos haciendo está logrando lo que queremos y si es la mejor forma de hacerlo como lo estamos haciendo o hay otras que podemos buscar y encontrar. Bueno, les agradezco entonces a todos, seguimos con estos espacios de reflexión, tomamos los comentarios de todos ustedes para generar nuevos temas. No, simplemente comentarles, antes que se vayan, que va a estar disponible la conferencia en breve, en unos días, en la página de nuestra facultad. Sí, eso lo vamos a subir para aquellos que no hayan podido estar, o si alguno tuvo alguna interrupción en el momento de la charla y quiere escuchar de nuevo alguna parte, lo puede hacer. Gracias a todos. Gracias, un beso a todos. Nos vemos, un abrazo. Nos vemos. Muchas gracias. Hasta luego, mi coronel. Hasta luego. Hasta luego, mi coronel. Muchas gracias. Gracias, mi coronel. Chao, gracias por estar. Chao, Silvia. Un abrazo. Hasta luego, mi coronel. Chao, Silvia, gracias. Un abrazo, mi coronel. Chao, gusto en verlo. Saludos para todos. Cariños a todos. Muchas gracias, buenas tardes. Bueno, estamos esperando que se vayan los últimos. Adiós, coronel. Chao, Marta, un gusto verte. Interesante el tema, hay que desarrollarlo. Coronel, yo no quise decir nada porque temí entrar en un anacronismo. Las maniobras no existen más. Las que hacían a fin de año cuando terminaban la carrera, que se iban a Campo de Mayo, no sé dónde. Sí. Lo que pasa es que ahora con esta situación de pandemia no se está haciendo. No digo por este año, porque esa es una situación también para ver competencia, me parece. Claro que sí, de hecho se hacen. Sí. Ah, se trabaja ahí, sí, porque me parece lindísimo para ver. No, son fundamentales. A veces los problemas que se dan en esos momentos es que no se rotan los puestos, se desempeña solamente uno en el puesto importante, otros están en puestos secundarios y como que desde la visión parcial de un puesto subalterno que le toca vivir, uno no desarrolla la competencia por ahí que se espera que desarrolle en ese ejercicio. Entonces, hay que trabajar algunas cosas. Que se hagan no quiere decir que lo estemos haciendo de la mejor manera, pero bueno, sí, hay mucho. Sobre todo me parece, y eso lo dirá mejor ella,
pero sobre todo desde la evaluación yo creo que se puede trabajar muy bien. No, claro. Siempre hay excusa, la falta de tiempo y demás, pero a veces hay estrategias que se pueden poner. Lo que pasa es que, ¿qué hacemos nosotros cuando hacemos un ejercicio? Seleccionamos al mejor capitán, al mejor teniente o al mejor cadete a cargo. ¿Por qué? Porque me va a venir a ver el comandante de brigada, el jefe de Estado Mayor y qué sé yo. Entonces, más que una ejercitación, es una simulación. Claro, bueno. Y otro tema importante que usted tocó es lo de la competencia interna, que eso me parece también, por lo menos en mi experiencia en la escuela, me pareció algo muy, muy inconveniente, digamos, porque evita la colaboración, que es algo que yo creo que se necesita. Terrible a veces lo que sesga en el aprendizaje colaborativo el tema de la meritocracia exacerbada que tenemos en nuestros sistemas. Terrible. Pero bueno. Sí. Bueno, Marta, un gusto. Son cosas para ir cambiando, pero es lindo poderlas hablar porque así se ve más fácil. Yo a esta altura del partido estoy más allá del bien y del mal, digo lo que pienso. Al que le gusta, le gusta. Bueno, yo también, coronel, ya por esta altura, hasta por el Alzheimer puedo decir lo que quiero. Bueno. Chao, Marta. Adiós, coronel, un gusto.